Si tenemos que hablar de un jugador completo, este es Lothar Matthaus, el jugador que te recuperaba el balón y en la misma jugada te marcaba el gol de la victoria. Un jugador muy disciplinado, con gran carácter y un físico descomunal. Con tan solo 1,74 m de altura, Lothar firmó una de las carreras más brillantes en la historia del fútbol. El jugador que más veces ha vestido la camiseta de la selección alemana y el único que consiguió anular a Diego Armando Maradona. Otra de sus ventajas era su gran inteligencia. Sabía adaptarse a las necesidades de su equipo en todo momento, abarcando todo el centro del campo, ya fuese como mediapunta o como mediocentro defensivo. Lothar era un auténtico líder dentro del campo y fue respetado en todo el mundo. El jugador que conquistó Alemania y se convirtió en una auténtica leyenda disputando 5 mundiales. Vamos a conocer a Lothar Matthaus, el pura sangre alemán. Matthaus. Il a évité, il est encore... Ouais, oh quel but! Oh quel but! Oh Matthaus! Oh quel but! Oh là 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 là! Quelle frappe! Oh quel modèle! Quelle accélération extraordinaire! Nació en Alemania en el año 61, debutó como profesional en el verano del 79 con el Borussia Mönchengladbach. En aquel entonces, y bajo las órdenes de Jupp Heynckes, el alemán destacó muy pronto por su capacidad para abarcar el medio del campo durante los 90 minutos. No importó que fuera nuevo ni sus 18 años, el alemán se hizo un hueco en el equipo titular muy pronto, y todo eso fue gracias a su intensidad. Nunca frenaba, iba a todas y se tomaba cada jugada como si fuera la última. En su primera temporada con los Potros, consiguió llegar hasta la final de la Copa de la UEFA, donde lamentablemente fueron superados por el Eintracht de Frankfurt. En total, fueron 41 partidos y 6 goles en su estreno en la Bundesliga. Cifras que le valieron para ser convocado con la selección absoluta alemana en la Eurocopa del año 80. Sin embargo, futbolistas como Bernd Schuster o Rummenigge le taparon cualquier hueco, permitiéndole jugar tan solo un partido ante Holanda, en el que Alemania ganó 3-2. No obstante, la experiencia no pudo ser mejor. Alemania acabó ganando el campeonato tras superar a Bélgica en la final y convirtiendo al joven Lothar en campeón de Europa. Durante los años siguientes fue creciendo su protagonismo en el Mönchengladbach, pero no en la selección alemana, donde mantuvo su rol secundario. Si en la Euro del 80 le tapó Schuster, en el Mundial de España del 82, Matthaus fue incapaz de sacar del 11 a Paul Breitner, futbolista con más experiencia y por entonces con mayor nombre en el fútbol alemán. Allí perdieron la final ante Italia, dejando a Lothar como subcampeón del mundo. Él era consciente de que debía dar un paso más en su carrera si quería ser importante para la selección germana, y esto hizo que en el 84 fichara por el Bayern de Múnich. Matthaus empezó en el Bayern su particular colección de títulos. Esta está dividida en 2 etapas. En sus primeras 4 temporadas como jugador del Bayern, consiguió conquistar 3 ligas de forma consecutiva, siendo uno de los jugadores más importantes de todo el equipo. El gran nivel demostrado con el Bayern también se trasladó por fin a la selección alemana, concretamente en el Mundial del 86, donde gracias a la confianza de Beckenbauer fue titular en el medio del campo. Su actuación fue espectacular, pero como había ocurrido 4 años atrás en España, Alemania volvió a querer la final, esta vez ante Argentina por 3-2. Un duelo en el que Matthaus fue el perro de presa de Diego Armando Maradona, persiguiéndole por todo el campo y encargándose de que el pelusa no tocara bola. De vuelta al Bayern, Matthaus continuó con su gran nivel, pero no todo sería de color de rosa, ya que perdió la final de la Champions del año 87 ante el Porto de Futre, siendo este el segundo gran batacazo en la carrera de Lothar, ya que perdió en menos de 2 años 2 grandes finales. En su siguiente temporada, Matthaus explotó ofensivamente, anotó más de 20 goles y se convirtió en un jugador deseado por todo el continente, tanto que no dudó en aceptar la oferta del Inter de Milán en el verano del 88. A pesar de que era la gran estrella del Bayern, decidió marcharse, y esto lo hizo por 2 grandes razones: el dinero y el brillo de la Serie A, ya que por aquel entonces la competición más importante del planeta era la italiana. Allí Matthaus se midió al Nápoles de Maradona, el Milan de los holandeses o la Juventus de Bacchi. Una dura competición de la que el alemán salió con una Liga, una Supercopa y la Copa de la UEFA del 91, ganándole a la Roma en la final con un tanto suyo. Y aunque parezca mentira, este fue el primer título internacional a nivel de clubes para el pura sangre alemán.
En sus 4 años en Milán, Lothar añadió más orden y gol a su fútbol, anotando 40 tantos en poco más de 100 partidos. Esto también se debió gracias al trabajo de Trapattoni, del que Matthäus siempre ha destacado que fue su maestro. Jugar en Italia de manera indirecta también ayudó para que Alemania acabara ganando el Mundial del 90. Por fin llegaba el sueño de Matthäus. Después de 2 finales perdidas, pudo hacer lo que todo futbolista desea, convertirse en campeón del mundo con su país. Junto a sus compañeros en el Inter, Brehm y Klinsmann, pudieron derrotar a la Argentina de Maradona, disfrutando de su propia venganza 4 años más tarde. Aquel fue un partido áspero, muy distinto al fútbol que la selección germana había practicado durante todo el campeonato, un encuentro destinado a decidirse en una jugada, y llegó de la manera más polémica, un penalti dudoso que Brehm marcó en el minuto 85. Matthäus por fin conseguía su gran título con la selección alemana, con la que disputó un total de 150 partidos, siendo también el jugador con más encuentros en los mundiales, concretamente 25, por delante de Maldini y Klose. Por si fuera poco, ese mismo año fue distinguido con los premios al futbolista alemán del año, mejor futbolista europeo y, como no, con el Balón de Oro. Pero tan solo un año después, su suerte cambiaría. Tuvo una grave lesión en el ligamento cruzado de la rodilla. Ya recuperado, Lothar regresó al Bayern de Múnich en una nueva versión de sí mismo. Debutó de nuevo con el equipo alemán en septiembre del 92. Allí Beckenbauer le asignó una nueva posición. Jugaría de líbero, ya que con su experiencia le sería más fácil rendir a un gran nivel. En su segunda etapa en el Bayern, añadió a su palmarés 4 ligas alemanas más y la Copa de la UEFA del año 96, superando al Girondins de Burdeos en la gran final. Pese a ese éxito, nunca consiguió conquistar la Copa de Europa, título que se le volvería a resistir en el 99 en la final ante el Manchester United. Allí perdieron el título en los últimos minutos en los que Lothar no jugó, ya que fue sustituido en el minuto 80. El paso de los años castigó con más lesiones a Lothar, que ya nunca más pudo brillar con Alemania. En el Mundial de Estados Unidos se despidió en los cuartos de final tras la derrota ante Bulgaria, mientras que en Francia 98, a sus 37 años, estuvo entre los convocados, pero apenas jugó. Al finalizar la temporada del 2000, Lothar decidió poner punto y final a su etapa en Alemania, fichando por el New York Metro Stars, equipo con el que jugó media temporada antes de colgar las botas. Esta ha sido la historia de Lothar Matthäus, un futbolista que ganó y perdió títulos a partes iguales, un jugador completo en todos los aspectos, que demostró al mundo entero que con actitud y disciplina todo es posible.